Buenas tardes. Como decía ahí, mi nombre es Enrique Palacios. Yo les voy a presentar con mi colega la aplicación de TIC y objetos de aprendizaje a la comprensión de conceptos de cálculo diferencial, integral y vectorial. Es mi primera vez en el Congreso. Estoy algo nervioso, pero también me parece una oportunidad espectacular. Y con ese título, si yo todavía fuera estudiante, me asustaría un poco, ¿eh? Pero el tema es bastante entretenido, de hecho es bastante didáctico lo que se va a presentar. Como introducción me gustaría que volviéramos en el tiempo 10 años atrás, ¿ya? Pensáramos 10 años atrás en una asignatura elemental de las ciencias, por ejemplo, de una ingeniería, que es cálculo. Hace 10 años atrás sería impensable tratar cálculo en algo que no fuera en el papel. En 10 años atrás ni siquiera habíamos considerado todavía que se podía trabajar con un smartphone, por ejemplo, ¿no? Con un dispositivo móvil para ayudar al aprendizaje de los alumnos. Pero ¿qué pasaría si les pudiera decir que un alumno puede tomar el ejemplo que yo les voy a dar durante mi presentación, que es el dibujar el plano tangente, pudiera dibujar el plano tangente en el celular, pudiera tomarlo, manipularlo, poder apreciar a través de la rotación lo que significa un plano tangente y después llevarlo con la misma cámara del celular a un plano de realidad virtual, de realidad aumentada. Algo así. Todavía estamos limitados, como decía, estamos prohibidos, pero más o menos esa es la principal idea. Lo voy a dejar con mi colega, que ella es el principal cerebro, la que lleva la aplicación a las salas, ¿no? Yo soy solamente el informático de soporte, el informático amigo que todos tienen. Así que los dejo con Olga. Buenas tardes. Bueno, como dice Enrique, la incorporación de las TIC ha hecho un poco la revolución en lo que es la educación hoy en día. Se puede aplicar a muchas áreas y lo más importante es que hace un acercamiento más real y efectivo a aquellos conceptos que son difíciles de transmitir en una clase tradicional. Bueno, ¿cuál es la problemática y la oportunidad? Bueno, todos sabemos que la asignatura de cálculo, por lo general, siempre los alumnos la entienden como asignaturas muy complejas. Hay muchos miedos, reticencia, ¿cierto? Y generalmente hay muchas tasas de reprobación. Y si no las hubiese, generalmente estos alumnos cuando aprueban, se dan cuenta que hay una brecha entre lo que ellos tienen que luego comprender y aplicar a asignaturas particularmente de la especialidad. Bueno, ¿dónde está aquí la oportunidad? En las aplicaciones móviles. Como se ha dicho en el día de hoy, por ejemplo, es muy recurrente en las salas de clase que el alumno esté con su aparato, ¿cierto? Con su dispositivo, entonces está comunicando entre ellos, está bajando información y también está jugando, porque eso también nosotros lo hemos visto. Entonces, ¿cómo no aprovechar esa oportunidad de tener ese dispositivo móvil y lo puede aplicar en lo que es, en este caso, un proceso de enseñanza-aprendizaje? Entonces, esa fue, de alguna forma, nuestra motivación. Bueno, esto se focaliza particularmente en tres focos, podríamos decir, la justificación, donde Zimmerman lo que dice es que el papel del pensamiento visual es tan importante que él cree que curso exitoso de cálculo no puede dejar fuera el papel visual de los temas que se están tratando. También tenemos que autores como Johansen, King-Horry, por ejemplo, ellos dicen que si el alumno realiza, descubre, se implica en actividades donde tiene que de alguna forma trabajar aplicaciones, interactuar con ellas, el alumno es más proclive a participar. Y el tercer elemento tiene que ver con el aprendizaje colaborativo, en donde las personas se afectan mutuamente. Y además, cada miembro del grupo tiene la misión de ser responsable de su propio conocimiento, como también el del resto del grupo. ¿Ya? Intercambiando ideas, discutiendo posturas, es decir, ahí hay una interrelación de varios elementos. Bueno, dadas las herramientas, las tecnologías asociadas que se utilizó para este proyecto,
voy a tratar de estructurar todo lo que se trabajó dentro del aula en 3 etapas. ¿Ya? Vamos a mencionarlo en 3 etapas fundamentalmente que se trabajaron durante el semestre. Y para eso voy a tratar de converger todas las herramientas, voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla debido al tiempo de lo que trabajamos para poder entender a dónde llega todo esto. ¿Ya? La primera herramienta es GeoGebra. GeoGebra es un software interactivo, quizás ya muchos lo conocen acá, es un software interactivo orientado al aprendizaje en colegios y universidades. ¿Ya? Es de carácter libre. Diferencia de ratito, es de carácter libre y multiplataforma. ¿Qué significa esto? Significa que puede funcionar en un computador, puede funcionar en otro tipo de computador como los Mac, en los teléfonos con Android, en los teléfonos con iPhone. Es un software accesible para todas las personas. Y es en base a un procesador para álgebra, geometría y cálculo, lo que ayuda bastante al apoyo de la docencia. Donde en este caso, la herramienta a nosotros, mi colega en realidad, le va a permitir demostrar las soluciones en base a la metodología de resolución de problemas, donde el alumno va a poder ver, tal como se aprecia acá, va a poder visualizar de forma gráfica a través de su dispositivo móvil el plano cartesiano en 2 y 3 dimensiones. Va a poder tener no solamente la idea, quizás como ha sucedido en las generaciones anteriores, de que resuelve un plano tangente, volviendo al mismo ejemplo, y no va a quedar solamente en la imaginación, sino va a poder ser capaz de palpar, manipular a través de su dispositivo móvil todo lo que acaba de realizar. Una imagen vale más que 1000 palabras. No sé si más que 1000 ecuaciones, pero vale más que 1000 palabras. Ayuda bastante a entender lo que estamos trabajando. El primer paso es ese, lograr establecer la conexión entre la revisión y la demostración en GeoGebra. ¿Ya? La segunda fase, pasar un poco a la siguiente, es donde entramos con el siguiente concepto, realidad aumentada. Es distinto a la realidad virtual, se tiende a confundir. ¿Ah? ¿Qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada la podemos conceptualizarla como la visión directa o indirecta a través de un dispositivo tecnológico, podríamos decir una cámara de un celular, que nos permite mezclar el mundo real con el mundo virtual. ¿Ah? A simple vista, un ejemplo es que a través de una cámara, si bien se puede ver un libro, la realidad aumentada me permite proyectar en el mismo mundo real algo que está ocurriendo en el mundo virtual. Y ese es el primer acercamiento. Los alumnos se les entrega una evaluación formativa donde a través de la siguiente herramienta, a través de 2 herramientas, una herramienta gratuita, no libre, Augmentate, pueden proyectar distintos tipos de figuras, ¿ya? Que se trabaja acá dentro de clase, la evaluación formativa. El primer acercamiento a los alumnos es a la realidad aumentada, es crear figuras con esta otra herramienta que se llama SketchUp, que en base es una herramienta de diseño gráfico y modelado en 3D, pero básica, para que los alumnos puedan hacer figuras, conos, cubos, figuras elementales, de forma rápida. Y así poder tener la primera experiencia en esta evaluación formativa para llevarlo a la realidad aumentada. Poder hacer las primeras proyecciones con los mismos dispositivos móviles de los alumnos. ¿Ya? Esa es la segunda etapa. La primera etapa es GeoGebra, segunda etapa, introducción a la realidad aumentada. Como siguiente etapa, ya se busca consolidar todo el trabajo realizado durante el semestre, que es utilizar la realidad aumentada, GeoGebra, y además talleres ya evaluados. ¿Qué se busca en estos talleres? Aquí hay un ejemplo, y voy a seguir con el ejemplo de la plano tangente. ¿Ya? En este ejemplo, desarrollado por mi colega, se busca hallar la ecuación del plano tangente, perdón, estoy un poco nervioso, en el punto 1, 2, 4. ¿Ya? ¿Qué es lo que debe hacer el alumno? El alumno tiene que ya desarrollar, tiene que demostrar, justificar todas las competencias que desarrolló durante el semestre para así poder utilizar su mismo dispositivo móvil, capturar, resolver, llevarlo a GeoGebra
utilizan lo que se llama los códigos QR. El alumno a través de su mismo dispositivo móvil escanea el código QR y accede a distintos dibujos del plano tangente. Tienen que encontrar cuál es el plano tangente correcto. Tienen que justificar por qué ese es el plano tangente correcto, ¿ya? Una vez que se lleva eso, todo el trabajo con el dispositivo móvil, a pesar de que está prohibido en la sala, ¿cuánto era el porcentaje? Era que los que aceptaban los alumnos decían un 2% más o menos. Claro, se promueve. Se promueve un 2%, lo mínimo. Aquí sería, pero fundamental el trabajo con el dispositivo móvil. El alumno ya tiene que demostrar todas sus competencias. No olvidemos que el alumno es el eje, es el actor principal dentro de esto. Tiene que llevar a justificar la respuesta, tiene que utilizar el teléfono móvil para ver cuál es el plano tangente correcto, llevado en el plano tridimensional, y después de eso lo tiene que trasladar para poder ver ese dibujo de esa ecuación en la realidad aumentada. Tiene que llevarlo a la vida real con el mismo teléfono, lo proyecta y es capaz de ver lo que acaba de desarrollar a través de esta combinación de el mundo real y el mundo virtual. Eso a través de todas estas herramientas. Como ven, es un conjunto de GeoGebra, concepto de realidad aumentada, Aumentate, SketchUp, códigos QR y un montón de trabajo acá, que por eso se desglosa en 3 etapas, que es bastante complejo y hay que tratar de comprimirlo, ¿ya? Bueno, mi colega va a continuar ahora con los resultados. ¿Qué ha sucedido en base a esto? Bueno, aquí ahora vamos a hablar un poco del contexto donde fue aplicado esto. Bueno, esto se aplicó en el área de electricidad electrónica de INACAP Calama, en las asignaturas relacionadas con el cálculo diferencial, integral y particularmente el vectorial, en las asignaturas de fundamento de cálculo para automatización y control industrial y cálculo aplicado 1 para ingeniería en automatización y control industrial. La primera es una asignatura del 3er semestre y la de ingeniería es una asignatura del 5º semestre. Ahora, ¿por qué nace esta, de alguna forma, esta motivación de hacerlo? Porque los alumnos, en el caso de esta carrera, es muy importante la modelación matemática. Entonces, cuando llegan asignaturas, por ejemplo, como sistema de control automático, plataforma SCADA, el docente en sus aplicaciones utiliza las razones de cambio, utiliza el concepto de derivada, trabaja, por ejemplo, con depósitos que pueden ser cilíndricos, que pueden ser conos truncados, y ellos tienen que modelar cómo va cambiando, por ejemplo, en este caso, el nivel. Entonces, ahí los alumnos se dan cuenta que al final todo lo que venía hacia atrás es muy importante. Y ahí empiezan un poco a buscar, entonces uno empieza a decir, bueno, en realidad, claro, aquí quizás hay un elemento que se ha dejado escapar. Entonces, aquí está la oportunidad de decir, bueno, entonces, ¿cómo hacemos que este alumno adquiera la competencia, en este caso, de resolver problemas, que además también está relacionado con el perfil de egreso? El alumno tiene que ser capaz de resolver problemas multidisciplinarios y las soluciones tienen que ser del sentido creativo, usando TIC, sentido crítico, trabajo en equipo. Entonces, esas fueron como las motivaciones principales de utilizar esta estrategia. Bueno, ahí lo decía que son grupos, como ustedes vieron, son bastante pequeños, entre 19 y 20 alumnos. Bueno, la secuencia didáctica está definida en 4 pasos, que es el inicio, el desarrollo y el cierre. Bueno, se le explica un poco el objetivo y el aprendizaje esperado de la jornada. Se hace una pequeña introducción, más o menos, de 10 minutos. Y luego se van a conformar los grupos. Generalmente, en algunos puede ser de 4 o 3 personas. Y la idea es trabajar con guías como la que vimos acá, guías de desarrollo en el aula, que podrían ser ya sea con GeoGebra o con realidad aumentada. ¿Ya? Aquí se destina un tiempo, más o menos, de 40 minutos. Bueno, y luego tenemos las 2 modalidades. La primera es una clase desarrollada sin evaluación formativa, entonces los alumnos trabajan estas actividades y una vez que termina el tiempo se hace una plenaria y se van viendo los resultados que van teniendo cada uno de los grupos. ¿Ya? Ahí el docente hace la retroalimentación y obviamente se cierra el tema. Y la otra opción que tenemos es que la clase se desarrolle con una evaluación formativa, también se le destina un tiempo y también el docente hace la retroalimentación de la evaluación, indicando los aciertos y no aciertos. Bueno, nosotros aquí le colocamos evaluación continua
porque como aquí lo dice, cada vez que se termina la unidad, que en este caso pueden ser 2 en el caso de fundamento de cálculo y 4 en cálculo aplicado 1, lo que se realiza es un trabajo final. Y esto es bastante, fue bastante gratificante. Fue bastante gratificante porque la evaluación que se hace de trabajo es grupal e individual. Es decir, el grupo está trabajando, pero también se va evaluando cómo aporta cada uno de los elementos del grupo a la resolución del problema. También hay un trabajo final impreso, pero aquí la idea es un poco ir, en el caso, por ejemplo, de alumnos de ingeniería y también alumnos que están terminando en la parte técnica, es aportar a que cuando ellos hagan su trabajo de tesis, también manejen herramientas, por ejemplo, como el editor de ecuaciones, que ellos casi nunca lo usan. Y aquí aprenden también eso. Y lo más importante es que la disertación grupal e individual, de los 4 problemas más difíciles que hay en el trabajo, y aquí lo que se hace es un sorteo, es decir, ellos 1 minuto antes de exponer, recién van a saber qué ejercicio le va a corresponder. Entonces eso indica que de alguna forma el alumno tiene que conocerlo. Y finalmente la disertación grupal individual, al final es el término del proceso. Entonces el alumno siente que cuando llega a este punto, él no tiene como ese un poco de miedo, cómo van a evaluar, porque al final si lo ha hecho el proceso en forma continua, él simplemente lo que hace es finalizar lo que es su aprendizaje. También hay que decir que una vez que se termina la unidad, se hace una plenaria con los alumnos y se les pregunta qué les fue más difícil que encontraron, que ellos realimenten al docente, es decir, hay una retroalimentación bidireccional. Bueno, aquí tenemos los resultados, nosotros lo graficamos en términos de las unidades, fundamento de cálculo, es solamente una vez a la semana, 3 bloques, tenemos cálculo aplicado 1, que eran 3 veces a la semana, y podemos ver que los porcentajes de aprobación son bastante buenos, y yo creo que lo más importante es el porcentaje de asistencia. Es decir, aquí de verdad, como decíamos, el alumno que va a clase es el que finalmente termina aprobando la asignatura. Bueno, ahí tenemos una encuesta de satisfacción. Y lo último que quisiera yo mostrar es a los protagonistas de esto. Hay un audio ahí, no sé. Sí, había audio, pero... Sí, porque no me da tiempo para que los alumnos puedan... Sí, sí, ahí se... El de abajo lo va a hacer. Ahí sigue. Bueno, ahí quedó congelado. Ah, no. Hay que decir que en este curso de cálculo aplicado 1 hay 3 alumnos que son trabajadores. Uno de ellos, por ejemplo, una vez al mes no va a clase, hay otro que cada 2 semanas va a clase. Entonces, igual es importante que también se pueda hacer el proceso con alumnos que tengan esa modalidad. Ahí se puede apreciar también todo el trabajo realizado con lo que son los dispositivos móviles, ¿verdad? Donde pueden trabajar viendo de nuevo el plano tangente. Ahí están las exposiciones también que se realizan y todo lo que es trabajado y apoyado visualmente por lo que es GeoGebra. Por lo menos en ese video se alcanza a notar un poco de los protagonistas que realizan esta función. No se pudo mostrar el resto, pero esto sería en base a lo que se ha ido trabajando. Muchas gracias.